Hola, hola. Estamos por comenzar. Vamos a dar unos minutitos más para que se conecten las personas porque creo que no le había llegado el link. Creo que Álvaro les estaba contando eso recién, justo me parece. Hola, hola. Me están avisando que no les había llegado el link, entonces están tratando de enviárselo a todos los que faltaban para comenzar. ¿Ya? Ya, perfecto. Mm, Hola, buenos días. Sí, es verdad, un ejemplo. Por acá Nicole Flores no me llegaba el link, así que ahí mi asesora me lo envió por interno. ya, gracias, Nicolette, por confirmar. Voy a ver a qué más le faltará. No sé qué más estaba solicitándolo. Mm. Claudia, no sé si es que me puede ayudar a revisar la lista de quién eran los inscritos para ver si es que falta alguien más. Claudia, ahí está la Claudia. Sí, me acuerdo de haberte visto. Claudia Humansor, compañera. Si quieren, partamos nomás porque ya son las 10:15. Voy a dar una breve introducción
aquí el taller. Bueno, somos el Centro de Negocio Cercotec Puente Alto. A ver, voy a grabar, voy a dejar como las notas en Gemini. Así. Somos el Centro de Desarrollo de Negocio del Cercotec Puente Alto, y hoy día tenemos el taller de Te pagas sueldo, beneficios de la autocontratación. Este taller está pensado principalmente en el autoempleo, entendiendo que la mayoría de las empresas que atendemos y asesoramos en el centro de negocio. ¿Me esperan un segundo? Em, Ahora sí. La mayoría de las empresas del centro de negocio son empresas donde los dueños trabajan en sus empresas, por lo cual una de las necesidades o dolores importantes de ustedes es el poder autocontratarse y pagarse un sueldo. Eh, y por este motivo surge este taller donde contamos hoy día con Francisca Carrasco y Andrea Cifuentes de Contables, de la empresa Contables, que nos van a dar este taller. Tienen la presentación lista para ahí poder responder sus dudas también y ir avanzando en las necesidades que ustedes tengan. Respecto a si es que quieren hacer una asesoría en temas de autocontratación, el centro de negocio igual presta esos servicios, también lo presta los servicios contables, así que la empresa Contables, así que ahí nos pueden contactar. También está la Claudia. Claudia, no sé si quieres dar un saludo. Creo que está un poquito pegada, eso sí, ¿o no? Hola, ¿cómo están? Sí, se escucha mal, estoy en Paine, así que solo quería saludarlos porque es un poco inestable la conexión. Así que, y gracias por estar aquí en el taller, que creo que es muy importante, es parte también de nuestros planes de trabajo. Así que a mis clientes que veo por ahí, que pongan mucha atención, es muy interesante, y agradecer a Andrea y Francisca por el taller. Gracias, Claudia. Entonces, las dejamos, Andrea y Francisca, ahí Ya, los pues. micrófonos de ustedes, pueden compartir pantalla de su presentación para que vayan avanzando. Y yo Listo, los dejo, me tengo que ir. Cuídense. gracias. Voy a presentar. Un minutito, por favor. ¿Se ve? Sí. Súper. Pero voy a dejar apagadita la cámara porque tengo más o menos la señal. Bueno, buenos días. Espero que todos estén súper bien. Antes de comenzar, me gustaría agradecer el espacio al Centro de Cercotec de Puente Alto por permitirnos estar hoy día con ustedes. Así que hoy no venimos a llenarle la cabeza de impuestos, sino que a responder una pregunta súper simple, que si realmente nosotros trabajamos todos los días en nuestro negocio, ¿cómo me pago? Sin meterme en problemas con el servicio, un tema que a la gente le da mucho miedo al servicio. Entonces, vamos a ver todo eso hoy día. Bueno, nos presento, bueno, nosotros somos Andrea, está por ahí, y Francisca, quien les habla. Somos de la empresa Contables y trabajamos apoyando a emprendedores en temas contables, tributarios, administrativos y laborales. Hoy queremos conversar sobre un tema que finalmente parece súper sencillo, pero produce muchísima confusión. ¿Cómo uno puede pagarse correctamente cuando se trabaja en su propia empresa? Quiero comenzar con una pregunta sencilla. Bueno, ahí ustedes pueden comentar en el chat y todo. ¿Cuántos de ustedes se pagan sueldo todos los meses? No me refiero únicamente a sacar
para pagar el dividendo o comprar la mercadería para la casa o cubrir un gasto personal. Me refiero a tener un monto definido que sea respaldado y que se registre correctamente. Muchos emprendedores hacen esto dentro de su negocio, atienden clientes, compran los materiales, venden, administran. Sin embargo, cuando llega el momento de pagarse, simplemente se transfieren el dinero desde la empresa a su cuenta personal y ahí queda. El problema es que para la contabilidad no basta solamente con decir, ya, como la empresa es mía, así que el dinero también es mío, sino que la empresa y su propietario son dos participantes completamente distintos. El dueño puede trabajar en ella, recibir el dinero y obtener los beneficios, pero finalmente cada salida de dinero debe tener una explicación. Esta situación la vemos constantemente cuando recibimos empresas, nosotros o emprendedores que necesitan ordenar su contabilidad. Así que aquí empezamos. Para ordenar un poquito la conversación, dividimos la charla en 5 etapas que encontramos nosotros que eran primordiales que ustedes manejen. Bueno, el primero, el dilema del emprendedor, que es el típico que trabajamos en nuestra propia empresa, pero no sabemos cómo pagarnos. Luego, el sueldo empresarial y su figura principalmente tributaria. Después compararemos el sueldo empresarial versus los retiros, las principales reglas que el Servicio de Impuesto Interno puso para 2026 y finalmente las estrategias prácticas para determinar un monto y respaldarlo sin errores. Pero antes de explicar cómo hacerlo, tenemos que entender qué puede ocurrir cuando el dinero se maneja sin justificación. Este es un tema que me gustaría tratar con ustedes antes porque no solo les va a servir como para definir lo que es el sueldo empresarial y sus riesgos, sino que también en su día a día, cuando ustedes realizan sus actividades diarias en su negocio. Este es el riesgo del gasto rechazado, el artículo 21, el famoso artículo 21. Este es un error, uno de los errores yo diría más caros, cuando mezclamos los gastos personales con los gastos de la empresa. El servicio podría decirnos o cuestionarnos si realmente el gasto que nosotros estamos considerando, por más que tenga boleta, es o no necesario para producir la renta. Entonces, antes de hablar de los gastos rechazados, primero tenemos que entender qué es un gasto aceptado. Dicho de manera sencilla, un gasto aceptado es un desembolso que tiene relación con el funcionamiento del negocio, que puede ayudar a generar ingresos o mantener a la empresa operando y que además podamos demostrar con documentación. Por ejemplo, no sé, imaginemos una empresa de compra y venta de productos. ¿Qué desembolsos podrían estar relacionados con esa actividad? Que se consideren además aceptados. Primero, lo más básico, la misma mercadería que vamos a vender. Técnicamente esto se considera un costo más que un gasto. También esa persona podría comprar bolsas, cajas, cintas adhesivas, etiquetas, todo lo que significa el packaging para envolver y utilizarlos como para entregar los productos. Otra parte, otro gasto aceptado puede ser la publicidad en redes sociales, el despacho de los pedidos, los servicios de encomienda, quizás las mismas plataformas para vender por internet, los artículos de oficina o el estacionamiento que ocupa para ir a comprar. Todos estos desembolsos tienen una explicación comercial. Ahora bien, muchas veces el dueño o el trabajador paga estas compras con su propio dinero, porque en el momento no tiene quizás la tarjeta de la empresa o porque tuvo que comprar algo de manera urgente, se lo olvidó, etc. Pero esto no significa que el gasto se pierda realmente. Lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es ordenar esas compras a través de las llamadas rendiciones de gastos. En esa rendición nosotros indicamos quién realizó la compra, la fecha, qué se compró, por qué se necesitó, cuánto pagó y el documento que la respalda. Muy importante que siempre haya un documento de respaldo.
Entonces, adjuntamos las facturas, las boletas, los comprobantes de pago, cualquier otro antecedente que permita entender la compra, cosa que en caso de alguna fiscalización nosotros podamos justificar esto. Entonces, después la empresa le devuelve exactamente ese dinero al socio, por ejemplo, la bebida que se compró cuando fue a comprar. Esa transferencia no es un sueldo ni un retiro, es un reembolso de dinero que esa persona había adelantado para cubrir una necesidad real del negocio en ese momento. Así que evitamos que al final de mes aparezcan muchas transferencias sin explicación. Nosotras aplicamos este sistema porque no basta con tener un comprobante bancario. El comprobante solamente demuestra que salió el dinero, no demuestra para qué se utilizó realmente. Y tampoco basta que tener una boleta. Una boleta podría demostrar que se realizó una compra, pero igualmente debemos poder explicar qué relación tiene esa compra con el negocio. Ahora vamos al caso contrario. Supongamos que la misma dueña utiliza la tarjeta de la empresa para comprar, no sé, 120.000 pesos en el supermercado para su casa, o comprar alimentos para su familia, no sé, productos de aseo, artículos personales. Después entrega la boleta y le dice a su contador, póngamelo como gasto porque lo pagué con la tarjeta de la empresa. Aquí aparece un problema. La forma de pago no transformó una compra personal en un gasto de la empresa. Aunque exista el documento que respalde y el dinero haya salido de la cuenta de la empresa, esa compra no tiene ninguna relación con la venta de ropa o la compra-venta. Por eso puede ser considerado un gasto rechazado. Por ejemplo, comprar ropa personal y pasarla por uniforme, gasto rechazado. Pagar unas vacaciones familiares como un viaje de negocio, también es gasto rechazado. El problema no es solamente contable. Cuando un gasto se rechaza, deja de rebajar correctamente la utilidad de la empresa y puede generar una tributación adicional, dependiendo de quién recibe el beneficio y las circunstancias de la operación. Por eso, en esta diapositiva aparecen de referencia el incremento del 10% del impuesto único y el impuesto único del 40%. Pero esto no significa que cada gasto rechazado pagará automáticamente ambas cantidades. La consecuencia netamente va a depender de cómo se clasifique o cómo el contador clasifique la operación. Con esto quiero que se queden que un gasto no es aceptado solamente porque fue pagado con la cuenta de la empresa. Debe existir una relación con el negocio, un respaldo y una explicación razonable. Por eso nosotros decidimos y orientamos a nuestros clientes a que hagan estas rendiciones mensualmente porque es mucho más fácil, es más seguro, en vez de tratar de reconstruir todo, por ejemplo, cuando ya estamos a pronto de la operación renta. Con esto pasamos al dilema del emprendedor, que es principalmente esto. Yo creé el negocio, trabajo todos los días en él y necesito el dinero para vivir. Entonces, ¿cómo me pago? En la práctica suelen ocurrir dos extremos. En el primero, donde el dueño no se paga absolutamente nada, que es lo más común, y mezcla todas sus necesidades personales con las transferencias de la empresa. Y en el segundo caso, se fija un sueldo sin revisar si la empresa realmente puede pagarlo. Ninguno de los dos extremos es saludable. La respuesta correcta a esto es separar las necesidades personales de la capacidad real del negocio. Entonces, para poder definir en qué lugar o en qué posición nosotros estamos, su negocio podría, cuestionense, su negocio podría pagarles el mismo monto todos los meses sin dejar de pagar los proveedores, impuestos o cualquier costo que sea fijo. Esa es la principal pregunta que deben hacerse para decir, ¿necesito un sueldo empresarial o no? Ya. Entonces, ¿cómo sacar el dinero del socio? La clave no es solo sacar el dinero. La clave es que quede respaldado, bien clasificado y que tenga un sentido.
antes de revisar las opciones, tenemos que cambiar una idea. El dinero puede estar físicamente en la cuenta bancaria, pero eso no significa que pueda utilizarse sin clasificar. Cada salida de dinero debe responder, ¿por qué estoy recibiendo este dinero? Tú como socio cuestionarte. ¿Puedo recibirlo porque presto un servicio independiente y emito boletas? ¿O puedo recibirlo porque efectivamente yo trabajo en la empresa todos los días y le asigno una remuneración empresarial? ¿Puedo recibirlo porque estoy distribuyendo utilidades? Pero también podría recibirlo, por ejemplo, porque estoy devolviendo un préstamo que le hice a la empresa o un reembolso de gastos, como dije. El movimiento bancario puede verse igual en una transferencia de la empresa, pero contablemente las razones son completamente diferentes. Por eso el comprobante de esta transferencia no explica por sí solo la operación. Entonces, toda transferencia debe tener un apellido, sea sueldo, retiro, préstamo, reembolso, honorarios. Sin apellido, esto se convierte en un problema para la contabilidad. Dicho esto, tenemos 3 caminos: la boleta de honorarios, los retiros de utilidades y el sueldo empresarial. Cada uno sirve para diferentes cosas. Aquí vemos las 3 alternativas. Se suelen confundirse. El retiro, de hecho, es lo más común. En el primer caso, tenemos la boleta de honorarios. Esta se utiliza cuando una persona presta un servicio que es independiente. El socio podría emitir una boleta a su empresa en determinadas circunstancias, siempre que exista un servicio real, que pueda acreditarse y que el gasto cumpla los requisitos generales. Pero en muchos casos, emitir las boletas todos los meses no se transforma automáticamente en una opción que sea conveniente, porque en este caso, en este año, durante el 2026, la retención es de un 15,25 y va a subir, todos los años sube. Entonces, esa retención es un anticipo del impuesto anual, pero no necesariamente el impuesto es definitivo. En el caso de los retiros, el retiro no es un gasto para la empresa, es una forma mediante la cual el propietario extrae las utilidades o cantidades de su negocio y su tributación dependerá netamente del régimen tributario, de los registros empresariales y de los créditos que tenga disponibles. Y la tercera alternativa es el sueldo empresarial. Aquí la empresa reconoce que su propietario efectivamente trabaja y le asigna una remuneración que es razonable. Para la empresa puede representar un gasto tributario y para la persona se considera una renta del artículo 42, número 1, afecta al impuesto único de segunda categoría según corresponda. Por lo tanto, no podemos elegir solamente mirando cuánto dinero realmente tenemos. Hay que evaluar el efecto en la empresa, en el impuesto personal, en las cotizaciones y en el flujo de efectivo que se tenga, en la caja que tengo disponible y también la documentación. Nosotros podríamos preguntarnos ahora, ¿cuál es la mejor opción? La respuesta correcta a eso es, depende del caso y muchas veces puede utilizarse en combinación. Retiros de utilidades con boleta o sueldo empresarial más retiros, etcétera. Cada empresa es un caso distinto y cada propietario también tiene una situación personal diferente. A veces es muy común esto, que un emprendedor converse con otro y le pregunte, no sé, ¿tú cómo te pagas? Y el otro le responde, bueno, yo emito con boletas de honorario. Entonces, piensa que debe ser exactamente lo mismo para tener el mismo crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que deben pensar? O porque se escucha un sueldo empresarial y rebaja el gasto, ya se concluye que debo asignarme un sueldo inmediatamente alto. Pero la decisión finalmente no se puede tomar copiando lo que hace otra empresa. Antes de recomendar una opción, el contador debe revisar los números reales de tu negocio. No basta con preguntarle al empresario cuánto paga de IVA todos los meses. El IVA no indica por sí solo cuánto gana la empresa. Para tomar una decisión debemos revisar varios antecedentes y para eso es importante que se comuniquen siempre con su contador, que le hagan preguntas.
El honorario puede servir en algunos casos, pero no siempre corresponde. Los retiros de utilidades también depende de las utilidades o pérdidas que tenga la empresa. Y el sueldo empresarial aplica cuando el dueño realmente trabaja en la empresa. Acá viene una idea súper importante. El sueldo empresarial es una ficción tributaria. ¿Qué significa? Que el dueño no se transforma mágicamente en un trabajador dependiente. Para comprender el sueldo empresarial necesitamos separar dos mundos, el mundo laboral y el mundo tributario. En el mundo laboral normalmente debe existir un empleador que da instrucciones a un trabajador y que se encuentra subordinado y con dependencia. Pero en una empresa pequeña, a nosotros nos pasa, muchas veces el dueño dirige y ejecuta al mismo tiempo. Por eso la legislación tributaria construye una solución especial, que vendría siendo la llamada ficción tributaria que denominamos nosotras. En este caso, la ley permite que los empresarios o los socios que trabajan en la empresa se asignen un sueldo empresarial siempre que se cumplan los requisitos. Entonces, me gustaría que viéramos la imagen antes de cualquier definición. A la izquierda aparece una persona representada como jefe o dueño de la empresa. En el centro aparece la misma persona reflejada como empleado. La imagen está mostrando que en muchos emprendimientos el dueño cumple los dos roles, que es quien dirige, toma las decisiones, contrata, compra, etcétera, pero al mismo tiempo también trabaja dentro del negocio. Puede atender al público, se encarga de la publicidad, despachar, de todo el funcionamiento diario. Entonces, aparece el problema que vemos en el recuadro de arriba. ¿Puede una persona darse órdenes a sí misma? Puede ser su propio jefe o al mismo tiempo estar subordinado como cualquier trabajador. En esta relación laboral existen dos partes distintas. Un empleador que da instrucciones, que controla el trabajo y tiene facultades de dirección, y existe un trabajador que cumple esas instrucciones y bajo su subordinación y dependencia. Pero cuando una empresa es propietaria, controla la empresa y además tiene facultades de administración. Esa separación puede no existir. Por eso el espejo aparece tachado con una especie de X por el empleo tradicional. La imagen no quiere decir que el dueño no trabaje. Todo lo contrario, yo creo que a todos nos pasa que a veces trabajamos mucho más que en un trabajo normal. Lo que significa en esta situación no necesariamente funciona igual que en un trabajador común. Por ejemplo, sería extraño para nosotros que uno como dueño se enviara una carta a sí mismo para darse instrucciones, que se pidiera permiso para faltar o muchas veces se asignara hora extra o se sancionara por llegar tarde. Ahí aparece la varita que vemos en la parte inferior. La imagen la llama solución, la solución mágica del servicio, pero técnicamente no es una magia que da el servicio, sino que es una solución que establece la legislación tributaria. La ley ahora reconoce al propietario como trabajador y puede aprovechar ese gasto de sueldo como un gasto tributario aceptado. Por eso se le llama ficción, porque para esos efectos de los impuestos se trata de esa remuneración de una manera parecida a un sueldo, aunque no exista necesariamente una relación laboral tradicional entre dos personas que son independientes. En términos simples, la ley dice, entiendo que tú eres el dueño, pero también entiendo que trabajas realmente en el negocio. Por eso, reconocer una remuneración por ese trabajo. Pero esto no significa que cualquier dueño puede ponerse cualquier monto. Ya lo vamos a tratar igual en los puntos más adelante. Por ejemplo, si una persona tiene una tienda y administra el local, compra mercadería, atiende, todo, pero si la empresa vende 1 millón de pesos, el dueño intenta asignarse, no sé, 5 millones, el monto no me parece razonable, entonces la ficción tributaria permite reconocer ese impuesto, pero no inventar un sueldo solamente por disminuir los impuestos de la empresa. La idea principal de esta imagen es que el dueño puede no ser un trabajador dependiente tradicional, pero su trabajo sí puede tener un reconocimiento tributario.
Ya entendiendo más o menos qué es el sueldo empresarial, ahora vamos a compararlo con la otra alternativa que, como dije, es la más utilizada, de repente hasta por desconocimiento, que es retirar utilidades. Y para hacerlo correctamente vamos a mirar tres cosas: el efecto que tiene en la empresa, el efecto en la persona y el flujo de caja. Aquí, el sueldo empresarial suele ser mucho más ordenado cuando un dueño trabaja todos los días en el negocio. Ayuda a respaldar ingresos, cotizaciones, bancarización, que es lo más llamativo, y también un orden. Por eso siempre recomendamos revisar caso a caso, no copiar una fórmula de un emprendedor que te dio el dato, de repente escuchar a su contador, hacerle las preguntas necesarias para entender qué es lo que está pasando con nuestro negocio. Y para entender esta comparación, vamos a imaginar esta misma situación de, en mi caso y Andrea, los vamos a usar como ejemplo. En este caso, nosotras dos somos las dueñas de la misma empresa y queremos que Contable sea exitoso. Sin embargo, podemos tener necesidades diferentes, podemos tener necesidades personales que no necesariamente tienen que ser igual, ¿ya? Entonces, en mi caso, Francisca, voy a trabajar activamente en contables. Entonces, voy a atender los clientes, voy a revisar las contabilidades, participar en reuniones y realizar todas las funciones permanentes que puede tener el negocio. Pero antes de yo decidir qué es lo que quiero, tengo que hacerme una pregunta súper importante. ¿Qué quiero conseguir con ese dinero? Quizás Francisca quisiera recibir un ingreso mensual más estable, o también podría yo querer ingresar, tener ingresos personales fijos, tener la posibilidad de cotizar, contar con mejores antecedentes para, no sé, demostrar una renta en el futuro. Por ejemplo, quizás podría querer solicitar un crédito hipotecario más adelante, etcétera. Entonces, yo voy a escoger el camino del sueldo empresarial. ¿Qué ocurre por este camino? Primero, Contables, la empresa Contables va a reconocer a Francisca no solamente como socia, sino que también va a trabajar efectivamente dentro de la empresa. Por este trabajo se va a pagar una remuneración mensual razonable. Para Contables esa remuneración puede aceptarse como gasto tributario, siempre y cuando Francisca trabaje realmente. Yo demuestro que estoy trabajando, demuestro que trabajo, no sé, ni siquiera 8 horas de corrido, pero sí estoy dando resultados. Que el monto sobre todo tenga sentido, que tenga relación con lo que está ganando la empresa y que sobre todo se encuentre es registrado correctamente y se pague efectivamente. Eso nos va a ayudar a nosotros como empresa contables a rebajar la carga tributaria para cuando se declara el impuesto de primera categoría. Después, en el segundo punto, Francisca va a recibir una remuneración y tributar personalmente como socia de acuerdo al tratamiento correspondiente al sueldo empresarial. La idea no es dejar de pagar impuestos, sino que su pago quede mejor ordenado y que se distingue claramente de un retiro de utilidad. Más adelante encontramos la protección social. Entonces yo podría preguntarme, ¿quiero cotizar para la salud y la previsión? Si la respuesta es correcta, es afirmativa, se realiza efectivamente el pago de cotizaciones y puede avanzar hacia una mayor cobertura profesional, previsional y de salud. Finalmente, Francisca piensa en sus proyectos personales. Quizás yo quisiera solicitar un crédito o para arrendar una propiedad hoy en día, tengo que demostrar solvencia y mis ingresos mensuales. Tengo que tener un respaldo, tengo que tener un registro mensual estable, que sea claro, que efectivamente esté pagado, pagar mis cotizaciones para que esto me funcione como yo quiero. Entonces, ¿por qué escogí yo un sueldo empresarial? Porque trabajo permanentemente en contables y además necesito estabilidad, orden, necesito cotizaciones y también un respaldo de ingresos. Ahora podemos ver, quizás Andrea podría optar al retiro de utilidades, ¿ya? Andrea también como socia contable se encuentra en un momento quizás diferente,
Entonces, imaginemos que Andrea ya recibe ingresos desde otra actividad, o ella cotiza por otra vía, o simplemente no necesita actualmente una cantidad fija todos los meses. Entonces, además podemos poner otro caso. Contable puede estar empezando recién a crecer y a lo mejor necesita conservar el dinero para pagar publicidad, para hacer reinversión, contratar herramientas, no sé, cubrir gastos, etc. Entonces, Andrea podría pensar, en este momento quizás no necesito que la empresa me pague todos los meses. Prefiero dejar el dinero dentro del negocio para que la empresa siga creciendo. Entonces, durante esta primera etapa, Andrea no va a retirar todo el dinero que tenga disponible, va a esperar que Contable genere alguna utilidad y cuente con suficiente dinero después para cumplir las obligaciones. Cuando la empresa ya tuvo buenos resultados, Andrea podría decir, bueno, como la empresa ya me pagó, ya pagó sus gastos, tiene dinero disponible, se asesoró con su contador y generó utilidades, entonces ahora quiero retirar una parte como socia. Entonces Andrea toma el camino del retiro de utilidades. Entonces, en este caso, Andrea no recibe un dinero por el trabajo realizado durante esos meses determinados. Lo recibe en su calidad de propietaria, de socia. Por eso el retiro no es un gasto para la empresa y no reduce directamente la utilidad tributaria, como el sueldo empresarial en este caso. Además, los retiros podrían ser variables. Un mes Andrea podría retirar y otros meses quizás no. Todo va a depender de la disponibilidad de la caja, de los resultados de la empresa, sobre todo la situación tributaria que se presente. También se debe tener mucho cuidado cuando la empresa tiene pérdidas, no tiene suficiente dinero para pagar. En ese caso, retirar los recursos podría ser un contra al negocio, aunque el dinero puede estar en la caja, pero necesariamente no tiene que ser utilidad. Por eso Andrea no debería mirar solamente el banco. Antes de retirar eso, debería revisar si existen utilidades, cómo están los registros tributarios, a qué régimen estoy acogido como empresa, cuánto dinero necesita conservar para continuar operando, entre otras. Entonces, en resumen, estas dos socias que ambas quieren el éxito para la empresa, pero toman caminos diferentes de acuerdo a sus metas personales. Ninguna decisión debiese ser tomada al voleo, como se dice, porque al final primero debemos preguntarnos qué queremos conseguir como socios, cuál es la finalidad de nuestra empresa, ¿necesito realmente un ingreso mensual o puedo cotizar por otra vía? O quiero cotizar, quiero acreditar ingresos, como dije, esta decisión nos va a ayudar o nos va a perjudicar para mi negocio. Por eso las dos socias de la misma empresa pueden tomar decisiones diferentes. La elección netamente va a depender de sus objetivos personales. Por eso, y sobre todo los números reales y la situación tributaria que tenga la empresa. Bueno, ahora, en simples palabras, bueno, el sueldo rebaja los impuestos de la empresa y da protección social. Los retiros tributan y al final no dan protección. En el caso del sueldo empresarial tenemos un pago periódico por el trabajo del propietario, que para la empresa puede ser un gasto. Siempre que el dueño trabaje realmente, el monto sea razonable, como dije, y todo sea correctamente respaldado. En la persona, ese sueldo se somete a una tabla progresiva, que yo creo que algunos ya lo han escuchado, y que es el impuesto único de segunda categoría. No existe una tasa fija para todos, todo va a depender del sueldo que se asigne. Por otro lado, en el caso de los retiros, la persona recibe dinero en su calidad de propietaria. El retiro no es un gasto y su efecto tributario se determina según el régimen de la empresa, sus utilidades, sus registros y los créditos que tenga disponible en su registro empresarial. El sueldo sirve para remunerar el trabajo, pero el retiro sirve para extraer utilidades. Entonces, por eso la pregunta de ustedes no debiese ser si escojo sueldo o retiro. La pregunta debe ser, ¿cuánto me corresponde pagar por mi trabajo y cuánto puedo retirar como
socio o propietario sin debilitar la empresa. Ya vamos a hacer una pequeña pausa, ya porque hemos hablado bastante. La idea es que si ustedes quedaron con alguna duda, por favor lo dejen en el chat. Nosotros lo vamos a estar respondiendo y si quieren pueden ir a tomarse un café o tomar agüita, estirar las piernas. Tenemos 5 minutitos como para poder descansar, para poder digerir toda esta información, porque esta es la parte teórica y vamos a pasar a la parte un poquito más dinámica para entender los números y todo. Así que dejen sus preguntitas y nosotros vamos a estar respondiendo. Oye, si quieren, vamos a responder esta pregunta de Nadia, que dice, ¿a qué te refieres, Francisca, que el sueldo empresarial ayuda al crédito bancario? Esto es que netamente el sueldo empresarial te ayuda a tener una nota crediticia. ¿Por qué? Porque a través de las cotizaciones que tú te pagas en el sueldo empresarial, el banco tiene el registro de que tú todos los meses tienes un abono fijo, ¿ya? Y eso es lo que te ayuda con el tema de la nota crediticia. Hola Andrea, muy buenos días. Hola. Sí, mira, yo soy Nadia. Lo que pasa es que efectivamente al principio con mi socio quisimos bancarizarnos, entonces elegimos esta alternativa del sueldo empresarial, ¿ya? Él quería un crédito hipotecario y yo andaba en busca de un crédito de consumo. Ya ha pasado un tiempo, más de un año. Efectivamente, él quiso solicitar su crédito hipotecario y fue al banco. ¿Ya? Entonces, en el momento que él menciona que él es socio de una empresa, la ejecutiva no consideró para nada sus liquidaciones de sueldo. Solamente nos pidió todos los resultados de la empresa, que eso eran los ingresos reales de él. No consideró, Pero dijo que no, porque a nombre de la... y me pasa mucho que cuando uno va a pedir un arriendo, algo así, resulta que las liquidaciones de sueldo las consideran como que son manipuladas por uno. Uno coloca el ingreso que uno quiere colocar. Entonces, a la hora de realmente avalar los ingresos que uno tiene, consideran los resultados de la empresa. Después, yo quise solicitar un crédito de consumo y me pasó exactamente lo mismo. La ejecutiva, al momento de saber que yo tenía una empresa, me pidió toda la documentación de la empresa y ellos hicieron un análisis para ver realmente cuáles eran mis retiros, para conocer realmente cuáles eran mis ingresos y de acuerdo a eso poder ver si afecta a crédito o no. Lo tuve crédito, pero por los resultados de la empresa, no consideraron mis liquidaciones, mis ingresos de sueldo, ¿entiendes? Entonces, como beneficio social, también yo pensé que era por los beneficios sociales el sueldo empresarial, pero resulta que yo también puedo tener OISAPRE o FONASA pagándome en forma independiente. Al ser con sueldo empresarial, no estoy obligada tampoco a tener AFP. La AFP, el único beneficio que yo tengo, por lo que yo veo, lo que son, en la parte tributaria yo no me manejo mucho, pero en los beneficios sociales sí. En cuanto al pago de cotizaciones de AFP, el único beneficio que podría tener es en caso que yo me enferme y necesite una licencia médica, ¿cierto? No pueda participar con el trabajo de mi empresa, poder tener acceso a una liquidación, al pago de la licencia médica. Eso sí, es requisito tener cotizaciones de AFP, porque si yo no tuviera mi sueldo empresarial, no tuviera pago de cotizaciones,
efectivamente no, si me llego a enfermar, ponte tú 1 mes, 2 meses, no tendría derecho a pago de licencia médica. Ese es como el único beneficio que yo hoy día veo con la AFP. ¿Para qué vamos a hablar de las pensiones? O sea, claramente eso no me significa que me vaya a ayudar el día de mañana a tener una mejor pensión. Eso estamos claros. Mejor yo prefiero seguir teniendo utilidades con mi empresa de aquí a que me jubile, porque yo sé que no voy a poder vivir de la pensión de la AFP. Entonces, veo eso, que las cotizaciones me ayudan solamente en el caso de alguna emergencia de salud, tener derecho a licencia médica, y en cuanto al bancarizarme, esa era la duda que tenía. Ya, ¿Cómo pero lo entonces la respuesta, o sea, perdón, la pregunta concreta, ¿cuál es? Eso, porque Francisca habla de bancarizar, no, habla de, ¿cómo era la pregunta que hice? ¿A qué se refería con algo de crédito bancario? Algo así decía mi Para poder pregunta. sacar el crédito bancario. Es Tú, que, tú lo dices puntualmente por eso, para solicitar un crédito, pero yo en la práctica no lo veo ¿lo así. solicitaste a nombre tuyo o a nombre de la empresa? O sea, era para mí el crédito. Lo solicitaste a tu nombre, ¿cierto? Y no para la empresa, para mí. Ujú. Ya. En ese caso igual es raro porque, bueno, ¿cuándo lo pediste? Hace poco, hace unos 3 meses atrás. Y el Mm, crédito hipotecario también, de mi socio. Y no, y bancos distintos, ejecutivos de bancos distintos. O sea, hoy día parece que el tema que uno presente como socio, liquidaciones de sueldo, para ellos es como algo manipulado por uno. Uno coloca a ver si gano 1 millón, gano 500, no, 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 no es tan así. pero para No, los no es tan bancos así. hoy En en este día, caso, mm, ¿no? claro, pero para los bancos hoy en día la realidad es ver la realidad económica de uno de acuerdo a los resultados de la empresa. Sí, porque tiene que ver, tiene que estar relacionado el sueldo que te pones con lo que gana la empresa. Eso igual lo vamos a ver en detalle en el segundo bloque, ¿ya? Ok, ujú, Como, ya, ¿estamos bien esta presentación? Porque yo creo que varias de estas preguntas se van a ir respondiendo. ok. Y lo de la Igual, también. nadie hacerte un alcance. Igual muchas veces depende mucho del ejecutivo del banco que tú tengas, porque nosotros tenemos clientes que han accedido a créditos hipotecarios, créditos de consumo, porque efectivamente ven los resultados de la empresa y también personal. Ya, por ejemplo, podrías tú llegar con unas liquidaciones de 5 millones y la empresa tiene pérdida, no se condice. Siempre hay que ver en paralelo, como tú dices, pero también depende mucho del ejecutivo. Hay ejecutivos que son muy buenos, que son súper jugados, y efectivamente nosotros hemos tenido buena suerte en ese sentido, como que los clientes de nosotros tienen ese acceso, ¿ya? Si quizás de repente ir a tocar más puertas, porque, pucha, como te digo, depende mucho del ejecutivo del banco, ¿ya? Oye, ¿les ¿Puedo parece que meter la sigamos? cuchara? ¿Cómo? ¿Puedo meter la cuchara? Sí, claro. Es que es súper sencillo lo que le pasa a nadie. Como nadie no tiene cotizaciones previsionales, no tiene cómo comprobar que su sueldo que está recibiendo, Sí, sí tengo. y junto con lo que dice Francisca, ese concepto es del monto exacto. Sí tengo Claro, cotizaciones. uno puede jugar con las liquidaciones de sueldo, pero no puede Claro. jugar con la información que entrega la FP. No, sí tengo cotizaciones. Pero Entonces entonces, yo ¿por qué creo que ahí es no la netamente presentaste? del No, banco. puedo Bueno, hacer eso yo es una todo, gracias. observación como ex. Tuve muchos cargos diferentes en banco, en área comercial, en área empresa, en área persona, etcétera. Hoy tengo una consultora y hago capacitaciones de eso a los mismos bancos. Estoy contratada por bancos, de hecho. Y lo que puedo decir es que nadie efectivamente, lo que preguntaron los ejecutivos en relación a la empresa es lo que el ejecutivo tiene que hacer. El ejecutivo que solamente pide información de liquidaciones a un socio de una empresa de liquidaciones y no de la empresa, y no considera a la empresa como primera, como lo real, porque ese es el ingreso real realmente, está mal, está haciendo mal su trabajo. Siempre se tiene que considerar a la empresa, porque al ser socio, tú y tus ingresos son los ingresos de la empresa. A excepción, y qué es lo que puede ocurrir, sí, que hay ingresos exógenos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú tuvieras otro ingreso extra, ya sea por arriendo, porque tengas una propiedad, ¿cierto? Porque tengas otra